Continuamos en el siguiente caso, está bien, bien conciso. Anemia y trastornos psicológicos en adolescentes con hemograma uterina anormal. Hemorragia uterina anormal. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de presentar un trabajo hecho en el Hospital del Niño, de acá de Lima, Perú. El título es Anemia y trastornos psicológicos en adolescentes con hemorragia uterina anormal, un análisis descriptivo. En primer lugar, los antecedentes. El objetivo es determinar la frecuencia de las principales causas de hemorragia uterina anormal en adolescentes, de la disfunción ovulatoria, así como la incidencia de anemia y prevalencia de ansiedad y depresión. Esto se debió a que, al revisar la literatura en nuestro país, en las revistas especializadas, no encontramos prácticamente solamente un estudio del año 75 que hacía el estudio de hemorragia uterina anormal en adolescentes. Después, en toda la literatura peruana no encontramos ningún trabajo sobre ese tema, entonces ya había llegado el momento de que nosotros que estamos especializados en adolescentes hiciéramos una pequeña casuística, con las dificultades obviamente de hacer estudio retrospectivo y buscar historias clínicas. Se presentó ese trabajo. Entonces es un estudio observacional descriptivo correlacional, donde se evaluaron todas las historias clínicas que contaban con el diagnóstico de hemorragia uterina anormal y que cumplían los criterios de inclusión en un periodo de 5 años. Se recolectó la información mediante una ficha de recolección de datos debidamente validada y lo que encontramos fueron los siguientes resultados. Obviamente tenemos que aclarar que de todas las pacientes con hemorragia uterina anormal se hizo un descarte, por ejemplo, de pacientes con pubertad precoz. Se encontró una dificultad en identificar las historias clínicas de pacientes que habían pasado después en el momento del estudio de la edad de 18 años, por lo cual sus historias fueron depuradas y a pesar de que estaban en la primera lista, se fueron eliminando debido a que no se podía contar con la información. Es más, en las historias estudiadas siempre va a haber también algunos casos en que no se pudo encontrar toda la información requerida. Y finalmente podemos aseverar de que cuando se ve el resultado del estudio de unas pacientes que ingresan con hemorragia uterina anormal, ya sea en consultorio o en hospitalización, se encuentra que en nuestro estudio se encuentra que 76.12% corresponden a la etiología disfuncional, o sea, aquella hemorragia uterina que no tiene una causa de fondo. Y, ojo, importante, que el 14% de este grupo correspondía a las coagulopatías y finalmente otras enfermedades que también cursan con hemorragias uterinas disfuncionales, ya sea por bajo peso o por enfermedad crónica, agrupadas alcanzaban el 8.9%. De aquí nos tocó investigar cuántas de estas pacientes tenían el diagnóstico de depresión y ansiedad dadas por los servicios de salud mental del hospital. Al igual que el estudio de Weyand, que se hizo buscando justamente lo mismo, historias fichas clínicas y el diagnóstico por psiquiatría de estos trastornos y poder relacionar con o ver la prevalencia de la ansiedad y la depresión asociada a la hemorragia uterina anormal, encontramos nosotros que el 14.93% de pacientes tenían el diagnóstico de depresión e incluso manejo psiquiátrico y el 11.94% del total tenían el tema de ansiedad. Es bueno recordar que el 94% de nuestras pacientes correspondió al grupo etario de 10 a 14 años. Como sabemos, los primeros años catalogados como una edad ginecológica menor y el 44% requirió de hospitalización. 3.98 días de cama en promedio para cada paciente que se hospitalizó. Recordemos también, para comparar los datos de la OMS con depresión y ansiedad en este grupo etario de 10 a 14 años, es de 0.1%, para depresión y ansiedad 3.6%. En definitiva, a pesar que nuestras cifras de diagnóstico de depresión en estas pacientes estudiadas era poca cantidad, comparado con la población general, sí representaba un tema importante, una variante importante. En el caso de Weyand, él encontró 40% y 35% respectivamente para cada caso. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver ya definitivamente cómo es que también se distribuye la frecuencia de depresión y ansiedad en la etiología disfuncional, coagulopatía y otras enfermedades. Acá estamos viendo que si bien es cierto los casos de hemorragia disfuncional son mayores que en los otros grupos, el porcentaje de depresión y ansiedad en cada grupo viene a ser menor en la disfuncional, con 11.76% para depresión y 9.8% para ansiedad, y en cambio las coagulopatías alcanza un 20% en ambos grupos, y en otras enfermedades 33.33% y 16.63% para ansiedad. Es importante reconocer que en este caso estamos viendo que muchos de los casos de ansiedad y de depresión de pacientes, aparte del tema relacionado con la hemorragia, tiene que ver con la enfermedad de fondo. Si tiene una paciente con una coagulopatía crónica, muchas veces hospitalizada y que viene además por hemorragia, la frecuencia de depresión y ansiedad o trastornos psicológicos como estrés va a ser mucho más frecuente. En cuanto a la anemia, era una variable importante porque se reconoce como una consecuencia
digamos, deleteria de las hemorragias uterinas disfuncionales como resultado de la consecuencia anemia, porque la anemia es un problema de salud en toda Latinoamérica y también en nuestro país, y obviamente la paciente que menstrua demasiado o que tiene cuadros de hemorragia a repetición y que amerita a veces hospitalización y transfusión, está relacionado pues, con este tema de la menstruación. La anemia se pudo ubicar en 58 pacientes tenían valores o estudios de hemoglobina en el momento de su atención por hemorragia difusional. El otro grupo de 11 pacientes, perdón, de 9 pacientes no se pudo ubicar. Y tenemos que en este grupo de 58, 11 pacientes, o sea el 18.96%, no tenía un diagnóstico de anemia, o sea sus valores eran mayores de 12. Y en cambio había el grupo de anemia que era casi el 87%, el 81% perdón, de los casos, dentro de los cuales está la variable anemia leve, con 22%, anemia moderada, 41%, anemia severa de 8.62% y lo conocido como riesgo vital de anemia en 8.22%, que corresponde a aquella paciente que tiene menos de 5 de hemoglobina y que amerita no solamente intravenosa, sino también transfusión y de repente reposición. En conclusión, se corrobora que al igual que los estudios previos a nivel internacional, la causa ovárica disfuncional es la más frecuente. Hay una frecuencia considerable de requerimiento de hospitalización y falta de anemia y alta de anemia, incluyendo grados que eran tributarios de transfusión, y la frecuencia total de casos de depresión y ansiedad fueron poco frecuentes, sin embargo, comparados con los porcentajes de OMS, para el grupo etario eran mayores. Asimismo, ambos trastornos psicológicos fueron mayores en los casos de HUA relacionados con coagulopatía y otras enfermedades que las de